Todos dicen que ni 10 tigres pueden vencer a un león, pero existe un viejo dicho: el tigre se sienta en el salón principal, el león custodia la puerta, al tigre lo consideran la encarnación del mal, mientras que el león simboliza la justicia. Para demostrar que el verdadero rey de las bestias es el tigre, renací convertido en uno dentro del zoológico de Pansigua. Aunque los cuidadores alimentaban constantemente al llamado tigre gordo, yo no probaba bocado y adelgazaba como un loco, todo porque dentro de medio año una llamarada solar estallaría y todos los seres vivos se transformarían en monstruos aterradores. En mi vida pasada, en este mismo zoológico aparecieron dos bestias mutantes supremas, un cocodrilo que mutó en un dragón del inframundo y un chimpancé que se convirtió en un mandril abominación. Muchos animales ni siquiera alcanzaron a mutar antes de convertirse en su alimento. Si quería salir vivo de aquí debía atacar primero, tenía que eliminarlos antes de que cambiaran. Yo soy el rey de las bestias y sin mutación ese cocodrilo y ese chimpancé no eran nada. El problema era otro, la comida del zoológico era demasiado buena y yo era el tigre más gordo de todos, brillante y rollizo, una versión obesa del rey. Faltaban 100 días para la mutación, desde hoy empezaba la dieta. A las 10 de la mañana el cuidador Lao Sang entró con una gran bandeja de muslos de pollo, eran mi comida favorita, jugosos y grasosos, siempre los devoraba todos, pero ese día giré la cabeza y ni siquiera los miré. Lao Sang se quedó inmóvil. ¿Qué pasa contigo hoy? Empujó la bandeja hacia mí y yo simplemente me di la vuelta. Qué raro, este tigre gordo no está bien. Cuando se fue comencé a entrenar, el recinto no era grande pero bastaba para correr de un extremo al otro, corría hasta el fondo, giraba bruscamente y regresaba una y otra vez. La grasa me temblaba en el cuerpo y cada paso pesaba como plomo, pero apreté los dientes y seguí. Cuando me agotaba trepaba al árbol artificial clavando las garras y arrastrándome hacia arriba con pura fuerza. Los visitantes murmuraban: mira ese tigre gordo corriendo. Está trepando. ¿Está haciendo ejercicio? ¡Qué adorable! Graben video. No me importaban los humanos. Durante los descansos fijé mi mirada en dos objetivos: el cocodrilo de agua salada del reptilario, 5 metros de largo, perezoso, siempre tomando el sol. En mi vida pasada tras mutar sus escamas eran duras como hierro y de un solo mordisco destrozó a 3 lobos mutantes, era mi amenaza número 1. Y el chimpancé del área de primates que ahora pedía plátanos a los visitantes pero después tendría fuerza descomunal e inteligencia superior y en mi vida pasada masacró toda la zona de aves. Debía eliminarlos antes de que fuera tarde, comencé la cuenta regresiva, 99 días para el fin. Durante 20 días me llevé al límite, antes del amanecer ya entrenaba, las carreras pasaron de 10 a 50 repeticiones y de apenas poder trepar pasé a hacer dominadas en el tronco. Solo comía un tercio de la comida eligiendo carne magra y vísceras mientras los muslos grasosos quedaban intactos. Lao Sang se alarmó. Esto no es normal. ¿Estará enfermo? Llamó al veterinario, me examinaron y no encontraron nada, pero la báscula no mentía, mi peso descendía sin parar, la grasa desaparecía, los músculos reaparecían y sentía regresar mi explosividad. El día 21 me miré en el reflejo del estanque, el tigre obeso había desaparecido y en su lugar había una bestia delgada y poderosa, salté con fuerza y mi velocidad era más del doble que antes, era hora. Observé las patrullas nocturnas. Los guardias recorrían el zoológico 2 veces por noche y las cámaras cubrían casi todo excepto un punto ciego al oeste del recinto de tigres donde una vieja malla oxidada quedaba oculta tras ramas. Llevaba días probándola en secreto y sabía que con suficiente fuerza podía romperla. La oportunidad llegó con una tormenta, truenos, relámpagos y lluvia torrencial cubrieron el zoológico. A las 2 de la madrugada embestí la malla con todo mi peso, el metal oxidado se dio y se abrió. Me deslicé afuera bajo la lluvia helada mientras mi sangre hervía. Avancé evitando cámaras como una sombra y me dirigí al reptilario. El cocodrilo estaba bajo el agua, me deslicé en silencio al estanque, el frío me atravesó pero me adapté, lo vi en el fondo inmóvil, debía ser un golpe letal, descendí lentamente, 3 metros, 2, 1. En el instante previo al ataque abrió los ojos, ya estaba despierto. Me lancé y mordí con fuerza la parte posterior de su cuello, se debatió violentamente y su cola golpeó mi cuerpo como un látigo de acero, el dolor casi me hizo soltar. Rodamos bajo el agua mientras mis pulmones ardían pero no solté, si intentaba subir lo arrastraba hacia abajo, si intentaba sacudirme lo aplastaba con mi peso, él necesitaba respirar y yo podía aguantar más, 1 minuto, 2, 3. Su fuerza se debilitó hasta desaparecer. Arrastré el cuerpo hasta la orilla y respiré con violencia, dejé marcas de garras y sangre en las rocas fingiendo un accidente, regresé por la misma ruta y coloqué la malla como si nada hubiera pasado. Antes del amanecer ya estaba en mi rincón fingiendo dormir. A la mañana siguiente se escucharon gritos en el reptilario. Tal vez resbaló al salir del agua. O el trueno lo asustó. Cerré los ojos, faltaban 75 días para el fin, el siguiente objetivo era el chimpancé. Pero lo que yo no sabía era que, en el área de primates, aquel chimpancé estaba lanzando un gruñido bajo e inquieto en mi dirección desde muy lejos. Esa maldita muerte provocó una reacción en cadena. Al día siguiente, el comandante dirigió personalmente una inspección en todas las instalaciones, revisando especialmente los posibles riesgos de seguridad. Los vi examinar repetidamente la zona junto al estanque del cocodrilo. Revisaron las grabaciones de las cámaras. Por suerte, aquella noche de tormenta el sistema de vigilancia realmente falló. La mayoría de las imágenes estaban llenas de interferencias. Al final solo pudieron concluir que fue un accidente. Aún así,
El zoológico reforzó la seguridad. Las patrullas pasaron de 2 a 4 veces por noche. Se instalaron nuevas cámaras en todos los recintos, incluso el punto ciego de mi zona quedó cubierto. Lo más problemático fue que los cuidadores comenzaron a observar con especial atención el estado de cada animal. Lao San pasaba media hora diaria observándome. Tenía que ser aún más cuidadoso. Lo que más me inquietaba era ese chimpancé. Se llamaba King Kong. Era la estrella del zoológico. Sabía comunicarse con lenguaje de señas y su inteligencia equivalía a la de un niño de 5 años. Desde la muerte del cocodrilo se volvió anormalmente irritable. Cada vez que yo pasaba cerca del área de primates, corría hacia el vidrio y lo golpeaba frenéticamente, lanzando chillidos agudos. En su mirada había vigilancia y hostilidad. Su instinto le decía que yo era peligroso. Eso era un problema. Si seguía comportándose así, tarde o temprano llamaría la atención. Tenía que hacer que todos creyeran que yo era solo un tigre común, inofensivo y sin amenaza alguna. Así que empecé a actuar. Rechacé la comida y pasaba el día tirado en una esquina sin moverme. Lao Sang se alarmó y llamó al veterinario. Me hicieron un examen completo. Temperatura, latidos, análisis de sangre. Después de toda la mañana de pruebas, todos los indicadores eran normales. Tal vez sea un problema emocional. Los tigres también pueden deprimirse. El clima reciente ha sido malo y hay poca luz solar. Recomendamos aumentar su tiempo de actividad. Yo cooperé, fingiendo debilidad. Incluso al levantarme tambaleaba. El cuidador estaba angustiado. Me preparó la mejor carne de res y colocó juguetes nuevos en el recinto. Comí unos pocos bocados simbólicos y seguí fingiendo enfermedad. Funcionó. Una semana después, todos creían que solo tenía un bajón emocional estacional. Incluso el director dejó de prestarme atención. En la sala de monitoreo, los guardias apenas miraban mi imagen antes de cambiar de cámara, pero solo yo sabía lo que hacía cada noche. A las 3 de la madrugada, cuando el guardia terminaba su ronda, despertaba de mi fingido letargo. En una esquina del recinto había un muro de cemento áspero. Extendía mi garra derecha y la frotaba con fuerza contra la pared. El sonido de las uñas contra el cemento era agudo en el silencio de la noche. Afilaba hasta que las puntas quedaban como cuchillas. Luego la izquierda, luego las traseras. Cada garra debía estar perfectamente afilada. Después practicaba embestidas y mordidas en el aire, simulando ataques una y otra vez, calculando el mejor ángulo de fuerza y buscando la posición más letal. El chimpancé no era un cocodrilo. Era ágil, fuerte y además inteligente. Debía matarlo de un solo golpe, sin darle oportunidad de contraatacar. De día fingía enfermedad, de noche entrenaba hasta el límite. Faltaban 60 días para el fin. Una tarde, mientras fingía dormir, escuché un alboroto en el área de primates. Era King Kong enloquecido. Rompió decoraciones de vidrio, destrozó un neumático de juguete y atacó a un cuidador que intentaba calmarlo. Aíslenlo para observación. No permitan que los visitantes se acerquen. Miré a través de las rejas y nuestras miradas se encontraron a cientos de metros de distancia. Mostró los colmillos y lanzó un gruñido bajo. Era una declaración de guerra. Yo también enseñé los dientes. Ven, te estoy esperando, pero no ahora. Será cuando yo esté listo. La noche cayó y seguí afilando mis garras. La pared de cemento ya tenía profundas marcas y las puntas brillaban frías bajo la luz de la luna. De pronto, por los altavoces sonó un aviso urgente. Atención, el servicio meteorológico ha emitido una alerta. En 3 días habrá un gran flujo de visitantes por el feriado, acompañado de fuertes tormentas. Tomen precauciones. Me detuve. El corazón se aceleró. La oportunidad había llegado. 3 días pasaron rápido. Observé el terreno repetidamente. Desde la montaña de los tigres hasta el área de primates, la ruta más corta cruzaba la plaza central, pero allí había demasiadas cámaras. La segunda opción era rodear la colina trasera, pasar por la zona de aves y entrar por una puerta lateral. Esa ruta tenía 2 puntos ciegos. Si era lo suficientemente rápido, podría llegar antes de ser detectado. El día festivo, el zoológico estaba repleto. A las 10 de la mañana ya había más de 5.000 visitantes. La plaza central estaba llena de padres con niños, gritos y risas por todas partes. Los guardias estaban ocupados manteniendo el orden y apenas prestaban atención a las pantallas. En la sala de monitoreo solo había una persona de turno, mirando el teléfono. El pronóstico era correcto. Nubes oscuras comenzaron a acumularse. El aire estaba cargado y pesado antes de la tormenta. Era el mejor momento. Al mediodía, la plataforma de observación de la montaña de los tigres estaba llena de gente. Un grupo de estudiantes señalaba en mi dirección. Maestra, este tigre está muy delgado, ¿está enfermo? Siempre está acostado, qué aburrido. Me levanté lentamente. Todos alzaron sus teléfonos emocionados. Caminé hacia el muro de vidrio templado, de 5 centímetros de grosor, supuestamente capaz de soportar una tonelada de impacto. Pero yo conocía su punto débil. En mi vida pasada, cuando el apocalipsis estalló, esa misma pared se agrietó desde la esquina inferior izquierda. El perno de fijación allí estaba flojo. Solo necesitaba apuntar bien y golpear con suficiente fuerza. Retrocedí 10 pasos. Bajé el cuerpo en posición de ataque. Los visitantes pensaron que era un espectáculo y comenzaron a vitorear. Respiré hondo. Todos mis músculos se tensaron. Corrí. Con mis más de 150 kilos lanzados a toda velocidad, me convertí en un proyectil humano. Objetivo, esquina inferior izquierda. El estruendo sacudió todo el recinto. Grietas en forma de telaraña se extendieron desde el punto de impacto. No me detuve. Retrocedí y embestí de nuevo. 1, 2, 3. Dios mío, el vidrio se va a romper. Corran. Los gritos estallaron. La multitud entró en pánico. Padres cargaban a sus hijos. Alguien cayó al suelo. El caos se desató.
Al cuarto impacto, el cristal ya no resistió más y toda la pared se vino abajo con estruendo. Yo me lancé hacia afuera. En la plataforma de observación todo eran gritos. Todos huían por sus vidas. No ataqué a nadie, simplemente atravesé a la multitud y corrí siguiendo la ruta que ya había planeado. Ignoré los gritos de los guardias y las alarmas. Rodeé la montaña de los monos. Los monos, intimidados por mi presencia, huyeron en todas direcciones. Crucé la zona de aves. Los pájaros levantaron el vuelo aterrados, cubriendo el cielo. Como un relámpago negro me deslicé entre el caos durante 30 segundos, recorrí 200 metros. Frente a mí estaba la puerta lateral del recinto de primates. La puerta estaba entreabierta. El cuidador la había dejado así al evacuar a los visitantes. La embestí y entré en el recinto. El interior era un enorme pabellón cubierto que simulaba un entorno de selva tropical. Altos árboles artificiales con lianas y cuerdas para que los orangutanes treparan. Ahora estaba vacío. Todos los visitantes habían sido evacuados. Me detuve y miré alrededor con cautela. De pronto, un gruñido bajo resonó sobre mi cabeza. Levanté la vista bruscamente y vi a King Kong agazapado en una rama a 5 metros de altura, mirándome desde arriba. Su tamaño era mayor de lo que imaginaba, músculos tensos, brazos gruesos como troncos. Sostenía una barra de hierro. Era un objeto de entrenamiento de los cuidadores, pero ahora lo usaba como arma. Nos enfrentamos y el aire pareció congelarse. King Kong abrió la boca de repente, mostrando colmillos afilados y lanzó un rugido ensordecedor. La provocación era una declaración de guerra, y también la última advertencia. Yo respondí con un rugido de tigre que resonó en el recinto cerrado. A lo lejos se oían pasos apresurados. El personal de seguridad se acercaba con las pistolas tranquilizadoras. No me quedaba mucho tiempo. Tensé el cuerpo y la cola, listo para luchar. King Kong saltó del árbol y aterrizó con firmeza a 10 metros de mí. Alzó la barra de hierro y adoptó una postura ofensiva. El rey de las bestias contra el señor de los primates, una batalla a muerte. King Kong atacó primero. Blandió la barra como un guerrero que agita un hacha de guerra y la descargó contra mi cabeza. En el silbido del aire sentí la fuerza aterradora del golpe. No lo bloqueé, me ladeé para esquivarlo. La barra golpeó el suelo y el cemento se resquebrajó al instante, levantando polvo. ¡Qué velocidad! ¡Qué fuerza! No debía recibir ni un solo golpe. Sin detenerse, volvió a girar la barra en un barrido horizontal. Me agaché para evitarlo y me lancé hacia su mandíbula al mismo tiempo. Mis garras se clavaron en su muslo, abriendo una herida sangrienta. King Kong rugió furioso y, con el revés, descargó la barra hacia mi espalda. Sentí el peligro y rodé en el último instante. El hierro rozó mi pelaje y arrancó algunos mechones. Estuve a punto de ser alcanzado. Era un combate cuerpo a cuerpo puro, sin espacio para trucos. King Kong arrojó la barra. Se dio cuenta de que el arma era un estorbo en una lucha tan cercana. Abrió los brazos, mostrando los músculos gruesos de su pecho, su defensa más fuerte. Quería decidirlo de la forma más primitiva. Comencé a rodearlo buscando una abertura. Él giraba también, manteniéndose siempre de frente a mí. En sus ojos brillaba inteligencia. No era una bestia común, sabía pensar, juzgar y anticipar mis movimientos. Tras más de 10 segundos de tensión, aceleré de repente y fingí atacar por su lado izquierdo. King Kong se giró de inmediato para defenderse, eso era justo lo que quería. Frené en seco a mitad de camino y cambié de dirección, lanzándome por la derecha. Esta vez mordí su hombro. King Kong aulló de dolor y me agarró el cuello con ambas manos, intentando apartarme. Su fuerza era asombrosa, me costaba respirar, pero no solté. Al contrario, mordí con más fuerza. Mis colmillos se hundieron profundamente en su carne. Él sacudía el cuerpo con furia tratando de desprenderme. Mis 4 extremidades se aferraban a su torso como una plaga pegada al hueso. Agarró mi pata trasera y me estrelló contra el suelo 1, 2, 3 veces. Sentí que mis órganos estaban a punto de romperse, pero no solté, porque sabía que soltar significaba morir. Su fuerza empezó a disminuir, la pérdida de sangre volvió más lentos sus movimientos. Aproveché la oportunidad, solté el hombro y en un instante mordí su garganta. Era la técnica letal del rey de las bestias, el estrangulamiento. Mis colmillos perforaron su tráquea. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, sus manos golpeaban mi cuerpo sin fuerza. Intentaba respirar, pero la garganta estaba desgarrada. La sangre brotó a borbotones, tiñéndome el rostro de rojo. Su lucha se fue debilitando hasta que cayó flácido al suelo. Solté la mordida y jadeé con fuerza. Estaba cubierto de heridas, quizá tenía varias costillas rotas y la pata trasera sangraba, pero había ganado. Los peligros ocultos de las dos bestias supremas habían sido eliminados. En ese momento, pasos apresurados sonaron en la entrada. Venían con pistolas tranquilizadoras. Me giré y vi a 3 guardias apuntándome. Intenté huir, pero mi cuerpo había llegado al límite. La primera dardo me alcanzó en la pata trasera, el segundo se clavó en mi hombro. El efecto fue rápido, la visión se volvió borrosa, las extremidades pesadas. Intenté mantenerme en pie, pero caí. Mientras la conciencia se desvanecía, levanté la cabeza por última vez y miré al cielo a través del tragaluz de vidrio. Entonces vi algo que no debería estar allí. En el horizonte apareció un resplandor rojo extraño. No era el atardecer ni nubes incendiadas, sino una luz nunca antes vista. Un rojo pálido se extendía por el firmamento, como si el cielo estuviera sangrando. No, eso no estaba bien. Faltaban más de 50 días para el fin del mundo. La llamarada solar no debía estallar todavía. ¿Había cambiado la historia y con ello la línea temporal? La luz roja se intensificó hasta teñir todo el cielo de sangre. Quise luchar, escapar,
pero el tranquilizante ya dominaba mi cuerpo. Los párpados se cerraron. Mi último pensamiento antes de perder el conocimiento fue, todo se adelantó. Un dolor violento me arrancó del desmayo. Abrí los ojos y descubrí que estaba encerrado en un lugar desconocido. No era la jaula de la montaña del tigre, sino una celda especial totalmente metálica, con paredes de 10 centímetros de grosor y una red eléctrica de alto voltaje en el techo. Era la zona de aislamiento del zoológico, destinada a animales peligrosos. Intenté levantarme, pero cada hueso gemía de dolor. La batalla me había costado caro. 3 costillas rotas, la herida de la pata trasera aún sangrando, el ojo izquierdo casi sin poder abrirse. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que el cielo fuera ya completamente rojo sangre, no un rojo común, sino un carmesí inquietante, como si todo ardiera. El aire olía a quemado y la temperatura subía con rapidez. Afuera se oían alarmas, gritos y los aullidos aterrados de los animales. La llamarada solar había estallado de verdad, y más de 50 días antes que en mi vida anterior. Me arrastré hasta la ventana. A través de los barrotes vi el zoológico sumido en el caos. Los visitantes huían guiados por los guardias, pero muchos ya yacían en el suelo, sus cuerpos sufriendo cambios extraños. A algunos les crecían escamas en la piel, a otros, las manos se les convertían en garras. La mutación había comenzado. Mi propio cuerpo también presentó una anomalía. Una energía ardiente se elevó desde mi estómago, fluyendo por mis venas como lava. Bajé la mirada hacia mi abdomen, había una protuberancia que se retorcía sin parar bajo la piel. Entonces lo recordé. Cuando mordí hasta matar al Mano King Kong, me tragué un pedazo de su carne y sangre. Ese fragmento ahora ardía dentro de mí, provocando un dolor insoportable. Mis huesos comenzaron a romperse y reorganizarse, cada uno crujía con sonidos secos y aterradores. Me revolqué en el suelo del dolor, mis garras rasgaban el piso metálico produciendo un chirrido agudo. El pelaje empezó a desprenderse en grandes mechones, dejando al descubierto una nueva piel que crecía debajo. Pero no era del naranja habitual, era de un negro profundo, adornado con líneas doradas, negro y oro entrelazados, como si llevara una armadura de guerra. Mi tamaño aumentaba de forma explosiva y los músculos se hinchaban a una velocidad visible. Mi peso, que antes era de 150 kilos, comenzó a dispararse, 200, 250, 300. La jaula metálica emitía quejidos bajo la presión, casi a punto de estallar. Lo más doloroso fue la transformación de mi cabeza. Mi cráneo se remodeló y de él brotaron 2 protuberancias óseas, como una corona. Mis colmillos se volvieron más largos y afilados, cada uno tan largo como una daga. De mis ojos brotaron lágrimas de sangre, mi visión pasó de borrosa a clara, y finalmente se volvió más aguda que nunca. 10 veces más aguda. Podía ver las partículas de energía flotando en el aire, las grietas diminutas en las paredes e incluso el proceso de mutación de otros animales a cientos de metros. Esto era el despertar. No sé cuánto tiempo pasó, pero el dolor finalmente disminuyó. Me quedé tendido en el suelo, jadeando, empapado en sudor. Sin embargo, dentro de mí sentía una fuerza como nunca antes. Me puse de pie, mi cabeza casi rozaba el techo de 3 metros. Miré mi cuerpo, el físico esbelto que tenía antes se había convertido en una bestia musculosa, cubierta de ese pelaje negro y dorado que brillaba con un reflejo metálico bajo la luz tenue. Probé mover una garra. Con un simple deslizamiento, dejé 5 profundas marcas en la pared de metal. Esta fuerza superaba con creces la de mi vida anterior. Lo entendí. Porque había matado antes de tiempo a 2 reyes y devorado la carne y sangre de King Kong, me convertí en el primer ser del zoológico en completar el despertar. Los demás animales aún estaban atrapados en su dolorosa transformación. Esa era mi ventaja. De pronto, desde afuera se escuchó un grito desgarrador. Corrí hacia la ventana y vi una escena aterradora. En la zona de cebras, aquellas criaturas antes dóciles se estaban despedazando entre sí. Sus dientes se habían vuelto cerrados y sus ojos brillaban con una luz roja sedienta de sangre. Una de ellas mordía el cuello de su compañera, devorando su carne frenéticamente. En el pabellón de los pavos reales, sus plumas se transformaron en cuchillas de acero y al batir las alas destrozaban las rejas. En la montaña de los monos, sus cuerpos se habían expandido hasta convertirse en monstruos feroces que atacaban a los turistas que intentaban huir. El zoológico Sench se había convertido en un infierno. Respiré hondo y embestí con fuerza la puerta metálica. 1 vez, 2 veces. A la tercera, la puerta cedió. Salí del área de aislamiento y me planté bajo un cielo teñido de rojo sangre. A lo lejos se escuchaban más rugidos, los aullidos de bestias recién nacidas. Pero no sentía miedo. Yo era la existencia más fuerte en este lugar. Entonces oí un débil grito de auxilio. Era la voz del viejo Sang. Estaba atrapado en el edificio de oficinas. Dudé un segundo y corrí hacia allí, no por bondad, sino porque en esta situación necesitaba a un humano que conociera el lugar. Avancé como un tren desbocado, cada zancada cubría 7 u 8 metros. El suelo temblaba bajo mis patas y dejaba profundas huellas. En el camino había cadáveres por todas partes, turistas, guardias de seguridad y algunos humanos a medio mutar. Sus cuerpos estaban torcidos en formas grotescas, a algunos les crecían tentáculos, a otros el rostro se les había abierto mostrando colmillos internos. Esos seres incompletos eran los más desgraciados, ni humanos ni bestias, condenados a gemir en agonía. No me detuve. Una cebra mutada bloqueó mi paso. Su tamaño se había duplicado, las rayas blancas y negras ahora eran rojo sangre. Su boca estaba llena de dientes aserrados y devoraba un cadáver. Al oír mis pasos levantó la cabeza, los ojos encendidos de locura. Relinchó y cargó contra mí. No esquivé. Me abalancé de frente y descargué una garra sobre su cráneo. La fuerza destrozó su cabeza al instante.
Cayó sin siquiera poder gritar. Entonces vi algo extraño. De la frente abierta de la cebra rodó un cristal del tamaño de un pulgar, de color rojo oscuro y con un débil resplandor. Mi cuerpo lo deseó de manera instintiva, una hambre nacida desde lo más profundo de mis genes. Me acerqué y lo tragué. Una energía pura inundó mi interior. Sentí como mis heridas sanaban rápidamente, las costillas rotas se soldaban y las heridas cerraban formando costras que luego se desprendían. Además, mi fuerza aumentó, no de forma drástica, pero sí perceptible. Era el núcleo cristalino del que había oído hablar en mi vida anterior. Tras la muerte de una bestia mutada, se forma en su cerebro como la cristalización de su energía evolutiva. Devorarlo acelera la evolución y estabiliza el nivel. No esperaba encontrar uno tan pronto. Al acercarme al edificio de oficinas, vi más de una docena de monos mutados rodeándolo. Antes eran del tamaño de un gato, ahora cada uno era tan alto como un adulto, con brazos gruesos como troncos. Golpeaban la puerta con furia. Desde el segundo piso se escuchaba la voz del viejo Sang pidiendo ayuda. Los monos, excitados por el sonido, comenzaron a trepar por las paredes para entrar por las ventanas. Yo lancé un rugido que sacudió todo el zoológico. Los monos se quedaron rígidos un instante al verme, retrocediendo por instinto ante mi tamaño. Pero la locura de la mutación superó el miedo y se abalanzaron todos a la vez. Fue una masacre. Me lancé contra ellos. Cada zarpazo despedazaba a uno. Sus ataques apenas dejaban marcas superficiales en mi piel, no podían romper mi defensa. En menos de un minuto, todos yacían en un charco de sangre. Recogí y me tragué 13 núcleos de energía. Al concentrarse en mi interior, sentí mi nivel estabilizarse aún más. Desde arriba, el viejo Sang me miró temblando. «Eres tú, la tigre», murmuró. Asentí con la cabeza. Se quedó paralizado, una tigresa que entendía palabras humanas y respondía. Pero reaccionó rápido, bajó corriendo y abrió la puerta. Me dio las gracias entre sollozos y preguntó qué estaba pasando, porque todos los animales se habían convertido en monstruos. No podía responderle. Solo lo empujé suavemente con el hocico para indicarle que me siguiera. Lo llevé al almacén subterráneo del zoológico, donde guardaban comida y medicinas. Tenía paredes gruesas y una sola entrada, fácil de defender. Lo empujé adentro y bloqueé la puerta con una enorme barra de hierro. Con la garra escribí en el suelo: «Quédate aquí, no salgas». El viejo Sang rompió en lágrimas al leerlo. Prometió esperar mi regreso. Me di la vuelta y me marché. Aún quedaban demasiadas bestias mutadas. Necesitaba eliminarlas y reunir más núcleos. Apenas había avanzado unos pasos cuando me detuve. En el aire flotaba un hedor putrefacto, como de cadáver en descomposición, pero demasiado intenso para ser normal. Seguí el olor hasta el pabellón de reptiles. El estanque se había vuelto negro, con peces muertos flotando en la superficie. En el centro del agua, algo se retorcía. Me acerqué y mis pupilas se contrajeron al instante. Era un cadáver, pero estaba volviendo a la vida. La carne podrida se recomponía, los huesos rotos se soldaban y en las cuencas de sus ojos ardían llamas verdes como fuegos fatuos. El estanque, saturado de radiación, había provocado una mutación del cadáver. Se estaba convirtiendo en un monstruo aún más aterrador que cuando estaba vivo. Abrió los ojos y me miró fijamente mientras intentaba salir del agua. Cada paso levantaba salpicaduras fétidas. Ya no era un cuerpo de carne normal, sino una masa recompuesta a la fuerza por energía radiactiva. Bajo las escamas podridas asomaban huesos blancos, los órganos internos estaban descompuestos. En su pecho solo quedaba una llama verde latiendo. Ese era su núcleo, la fuente de su inmortalidad. En sus ojos no había emoción, solo odio hacia los vivos. Retrocedí un paso y adopté posición de combate. Este tipo era más problemático de lo que imaginaba. En mi vida anterior, aunque mis enemigos fueran poderosos, seguían siendo seres vivos, tenían debilidades, sentían dolor. Pero esta criatura había trascendido la frontera entre la vida y la muerte. De pronto aceleró. Su enorme cuerpo explotó con una velocidad absurda. Me moví de lado y su cola barrió el aire, pulverizando la roca ornamental detrás de mí. Su fuerza era al menos 3 veces mayor que cuando estaba vivo. Contraataqué y clavé la garra en su cabeza. Sentí cómo atravesaba carne podrida hasta tocar el cráneo. No reaccionó. Abrió la boca y trató de arrancarme el cuello. No sentía dolor. Eso era lo más aterrador. Logré esquivar por poco sus colmillos. En ese instante escuché gritos humanos a lo lejos. Turistas. Más de 10 sobrevivientes estaban escondidos en la tienda de recuerdos. El monstruo también los oyó. Me ignoró y se dirigió hacia ellos. Lo perseguí, pero era rápido. Rompió la puerta de vidrio de la tienda y se lanzó contra la multitud. Los gritos llenaron el lugar. Un guardia intentó usar una pistola eléctrica, pero la criatura lo golpeó con la cola y lo lanzó contra la pared, matándolo al instante. Me abalancé y mordí su pata trasera para arrastrarlo, pero me ignoró y siguió matando. Una mujer abrazaba a su hijo detrás del mostrador. La bestia levantó la garra para volcarlo. Solté la pata y mordí su cola con todas mis fuerzas, usando todo mi peso para arrastrarlo hacia atrás. Por fin logré sacarlo de la tienda. Entonces ejecutó un giro mortal. Me arrastró por el suelo varias vueltas, chocamos contra 3 botes de basura antes de detenernos. Los sobrevivientes aprovecharon para huir, pero 5 ya habían muerto. Me levanté cubierto de heridas. Él también se incorporó. Tenía más de 10 cortes profundos hasta el hueso, pero no sangraba. En las heridas solo había carne negra y gusanos moviéndose. No sangraba, no sentía dolor, no se cansaba. Era 100 veces más difícil que cualquier enemigo de mi vida pasada. Volvió a atacarme. Esta vez no usó la boca, sino la cola, que azotaba como un látigo de acero. Esquivé lo mejor que pude, pero me alcanzó 2 veces. Mis costillas ardieron de dolor. No podía seguir así.
Necesitaba su debilidad. Observé con atención y noté que cada vez que atacaba, la llama verde en su pecho brillaba con más intensidad. Ese fuego era su núcleo energético. Si lo destruía, moriría definitivamente. El problema era cómo. Sus costillas protegían el pecho como barrotes de hierro. Mis garras no podían penetrar y su velocidad no me daba oportunidad. De repente dejó de atacarme. Levantó la cabeza y olfateó el aire. Luego se dirigió hacia el almacén subterráneo. Hacia donde estaba el viejo Sang. Podía sentir el aliento de los vivos. Iba a cazarlo. Yo debía detenerlo, pero con mi fuerza actual no podía matarlo. Necesitaba un arma. Algo capaz de destruir su núcleo. Entonces recordé la zona de mantenimiento del zoológico. Allí había una subestación eléctrica de alta tensión y herramientas industriales. Si lograba atraerlo hasta ahí y provocar una explosión eléctrica, quizá podría destruir su núcleo. Era peligroso. Podía morir yo también. La criatura ya estaba golpeando la puerta del almacén. El metal temblaba. Desde dentro, el viejo San gritaba aterrorizado. No había tiempo. Mordí la cola del monstruo y tiré con todas mis fuerzas. Se giró furioso y me atacó, pero solté y salí corriendo hacia la zona de mantenimiento. Me persiguió. Era más rápido que yo. La distancia se acortaba. Sus garras alcanzaron mi pata trasera y sentí la carne desgarrarse. No podía detenerme. Detenerse era morir. 50 metros. 30. 10. Entré en la zona de mantenimiento. 3 enormes transformadores se alzaban en el centro. Herramientas y barriles de diésel estaban apilados alrededor. Las señales de alta tensión resaltaban bajo el cielo rojo. Me giré bruscamente. La criatura chocó contra un transformador. Sonaron alarmas y saltaron chispas. Pero esa electricidad no le hacía nada. No era suficiente. Necesitaba algo mayor. Vi los barriles de diésel. El plan tomó forma en mi mente. Reduje la velocidad a propósito para que me alcanzara. Cuando volvió a agarrarme, rodé por el suelo y lo guié hacia los barriles. Su cuerpo los golpeó y el combustible se derramó por todas partes. El hedor era intenso. El fuego verde en su pecho brilló con violencia. Parecía sentir el peligro y retrocedió. Demasiado tarde. Corrí hacia el panel de control y lo destrocé con mis garras. Los cables se rompieron. La corriente de alta tensión perdió el control. Un arco eléctrico saltó y cayó sobre el diésel. El combustible se encendió al instante. Las llamas envolvieron al monstruo, pero el fuego no era suficiente. No le temía al calor. Salió de las llamas y volvió a atacarme. Los transformadores comenzaron a sobrecargarse. Humo. Chasquidos internos. Aún no bastaba. Entonces sentí algo despertar dentro de mí. Una energía metálica subió desde mi interior hasta la garganta. Mi voz vibró de forma extraña. Ondas visibles deformaron el aire. Era mi habilidad innata. El rugido del tigre dorado. Respiré profundo y lancé un rugido ensordecedor. No era un rugido común. Era una onda sónica con vibración metálica. El sonido se volvió tangible, como cuchillas invisibles. La carne podrida se desgarró. Las costillas se fracturaron. El pecho se abrió y la llama verde quedó expuesta. En ese instante, la subestación colapsó. Corrí. La explosión fue devastadora. Fuego y electricidad se mezclaron en una tormenta de energía. El monstruo fue engullido por la detonación. La llama verde finalmente se extinguió. La onda expansiva me lanzó por los aires. Caí con el cuerpo chamuscado, gran parte del pelaje quemado. Pero estaba vivo. En el centro del cráter solo quedaban fragmentos del cadáver y un núcleo negro del tamaño de un puño. Lo tomé y lo devoré. Una energía aterradora inundó mi cuerpo. Mis heridas sanaron a gran velocidad. El pelaje negro y dorado volvió a crecer, más brillante. Mi tamaño aumentó otra vez. Mis músculos se volvieron más densos. Mis garras más afiladas. Rugí hacia el cielo. Todos los seres mutados sintieron la presión de ese rugido. Era una declaración. En este territorio solo habría un soberano. Tras limpiar el resto del zoológico y absorber más núcleos, mi cuerpo volvió a transformarse. Mi peso alcanzó los 400 kilos, 2,5 metros hasta los hombros, más de 4 metros de largo. Era como una fortaleza viviente, pero no era el final. En la plaza central, incluso las plantas habían mutado. El viejo árbol se había triplicado en tamaño, las ramas se movían como tentáculos. El césped era rojo sangre y cortaba como cuchillas. Las rosas devoraban animales. Todo el zoológico era un organismo vivo. Regresé al almacén. El viejo Sang seguía allí. Me miró con emociones complejas. Le escribí en el suelo que debía irme. Me dio las llaves de la oficina del director. Dentro había mapas de la ciudad de Pansihua y ubicaciones de bases militares, hospitales y depósitos. Memoricé todo. Desde el punto más alto del zoológico observé las ruinas. Ese fue el primer campo de batalla de mi renacimiento. Pero afuera, sentía presencias más fuertes que cualquier bestia que hubiera enfrentado. Rugí otra vez. Más fuerte que nunca. Las ondas rompieron vidrios y levantaron escombros. Tomé impulso y salté. Mi cuerpo cruzó el muro de 5 metros sin dificultad. Aterricé en la avenida exterior. Miré una última vez el zoológico. Luego caminé hacia la ciudad. Autos abandonados. Edificios cubiertos de enredaderas mutadas. Gritos lejanos. El cielo rojo sin sol. Cada paso resonaba con poder. Entonces, desde un edificio cercano, escuché un rugido ensordecedor. Desafiante, territorial. Sonreí levemente. ¡Que venga! Mi conquista apenas comienza.